Cuando algo sucede en nuestra vida, siempre le atribuimos a Dios o a Satanás, a otras cosas o a otras personas lo que nos pasa en nuestra vida. Y ahí vas a aprender algo muy interesante, cómo poder descansar en la soberanía de Dios. Y es fundamental que podamos edificar nuestra vida de una manera correcta, de una manera no superficial, ni con cuestiones de positivismo o de algún otro tipo de cosas, sino realmente con el mensaje de la palabra, que muchas veces nos va a confrontar, en ocasiones hará que reflexionemos o nos pongamos definitivamente a ser sacudidos, porque a veces es necesario también de un momento a otro ser sacudidos para poder entender muchas cosas y darle el sentido correcto y adecuado como es la misma palabra de Dios y qué es lo que nos enseña. Y entonces yo te invito a que la puedas escuchar más tarde. Ahí en casa dispón un tiempo para poderla escuchar. Y quizás vas a estar de acuerdo conmigo que las cosas que pasan en la vida no son las que muchas veces nosotros pensamos y que hay respuestas a nuestras preguntas que nunca serán contestadas, pero que siempre debemos de tomar la actitud correcta ante los eventos difíciles en la vida. Y ahí lo podrás ver al final de cuentas que sucede 2 eventos muy catastróficos en la vida de Job, pero la respuesta de Job fue la misma siempre. Y así es como tú y yo nos enseña Dios que tenemos que reaccionar. Y la verdad que fue interesante la enseñanza. Cuando estaba yo ahí, la verdad que se me escurrieron mis lágrimas, porque una señora se acercó y me dijo: no sabe usted cuánto esto edificó mi vida esta mañana. Y me derrumbó ahí, porque cuando uno se deja usar por Dios, cuando uno se deja guiar por Dios, y también uno aprende de esto, uno pues se quiebra también delante de Dios, porque dice uno, uno piensa que a veces uno vive nada más algunas cosas y hay otros que están sufriendo, padeciendo, y que lo que se trata es de edificar la vida del creyente, no de llevarlos a una vida espiritual superficial, que muchas veces a eso se dedican algunos, a llevar una vida superficial y pretender pensar que con ir y hacer algunas cuestiones ahí de ritos o otra cosa, ya con eso es suficiente. Y no es así. La vida del creyente siempre, en ocasiones, sufre. Y podemos siempre entender una cosa: Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere, porque esa es su voluntad. Así que te invito a que la escuches más tarde y la puedas disfrutar ahí en casa con tu familia. Hoy, en esta segunda reunión, quiero compartir contigo un tema que se llama confianza en Dios en tiempos difíciles. Miren, si bien es cierto, esta enseñanza tiene ese fin, pero también es cierto que el motivo de esta enseñanza cumple también con otro propósito, que es la entrega absoluta a Dios de una persona creyente, confiando en Dios en todo tiempo. Cuando tú te alistaste en las filas del ejército del Señor, quizás nadie te dijo que vendrían tiempos en donde habría la oportunidad de poder ofrecer a Dios todo de ti. Y quiero dejar bien claro que esta mañana o esta tarde la enseñanza no tiene que ver con dinero, aunque la Biblia en el pasaje que vamos a ver aquí habla precisamente de eso, pero no es mi finalidad. Ni el principio de la enseñanza es esa, sino el principio de la enseñanza es la entrega absoluta
de la vida del creyente a Dios a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las situaciones adversas que podamos vivir. Poder entender que tenemos que llevar a cabo un sacrificio a Dios. Presentar, como dice el Escritor, un sacrificio de alabanza, pero en este caso un sacrificio de nuestra propia vida a Dios como una entrega absoluta, porque yo confío en Él. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 1 al versículo 4. Lucas 21. Dice la Escritura de esta manera: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre. Fíjense la Escritura cómo nos habla de cosas tan importantes. Primero dice, versículo 1, levantando los ojos, hablando de Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Es decir, Jesús estaba ahí. Jesús con los discípulos estaba observando lo que estaba sucediendo en el patio de las ofrendas. Jesús venía de predicar varios sermones. Jesús venía de hablar y de confrontar a la gente, de hacerles saber el mal en lo que ellos estaban y el daño que hacían. Porque si ustedes, por ejemplo, anteceden un poquito al versículo 47 del capítulo 20, ustedes pueden leer algo muy interesante. O el 46, cuando dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. Escribas que les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. O sea, a estos cuates les gustaba llamar la atención de todo el mundo. Jesús venía de confrontarlos y les dice el versículo 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. A estas personas les gustaba andar presentándose bien y haciendo que las salutaciones para ellos fueran casi aplaudiéndole en todo. Pero sus corazones estaban completamente desviados del fin y del propósito eterno. Además, actuaban de una manera demasiado excesiva con las viudas. Les llegaban a sus casas y le quitaban todo, devoraban sus casas. Y todas esas cosas que ellos retenían o les quitaban, ellos iban y se daban esos golpes, ¿verdad? Como dice por ahí, de pecho, y lo daban a las ofrendas y los llevaban de todo aquello que saqueaban de las casas de las viudas. Y en el versículo siguiente que estamos leyendo, en ese momento cuando se lleva en ese patio de las mujeres, que había unos cestos o unos ofrenderos ahí, en donde traían las ofrendas, ahí estaba Jesús con los discípulos. Y entonces, cuando empiezan a llevar las ofrendas, dice Jesús que levantando los ojos, Él vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda, escuche, amado hermano, hermana, muy pobre. Vean cómo la Biblia nos los describe. Muy pobre, no me dice pobre, sino nos dice muy pobre, excesivamente pobre. Esa mujer, esa viuda. Y dice que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vamos a leer un pasaje paralelo a este que está en Marcos capítulo 12, versículo 41 y 44. Al 44, perdón, y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, vean,
estando Jesús sentado delante, él estaba delante del arca de las ofrendas, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Nos habla la Biblia de 2 blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Di conmigo en voz baja: todo. A veces es bueno hacernos una pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a darle a Dios? Y repito, no dinero, no estoy hablando de dinero, que quede claro. ¿Cuánto estamos dispuestos a darle a Dios de nuestra propia vida? ¿Lo que nos sobra? ¿O realmente lo que estamos dispuestos a dar es todo a Dios? Mucha gente le da a Dios lo que le sobra. Si hoy me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si hoy me sobra tiempo, veré la enseñanza. Si hoy me sobra tiempo, leeré la Biblia. Si hoy me sobra tiempo, tendré un tiempo de oración. Y muchas veces estamos dándole a Dios lo que nos sobra y no le estamos entregando todo a Dios, lo que debería de ser. Y desafortunadamente estamos en esa parte como que de ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿O le damos a Dios todo o le entregamos lo que nos sobra? Y estaban ahí los discípulos, observando también juntamente con Jesús lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Desde luego que esto tiene que ver mucho con el otro paso que venía posteriormente, que era cuando Jesús iba a ser sacrificado, iba a ser entregado. Y eso es lo que realmente o primordialmente es la primera enseñanza de este pasaje, que Jesús le está enseñando a los discípulos: así como la viuda está entregando todo, yo también entregaré todo por amor a toda la humanidad. Por amor a toda la humanidad. Y así como yo voy a ser sacrificado, así ustedes, discípulos, serán sacrificados por amor a mí. Y vendrá el tiempo en donde o entregarán todo o empezarán a vivir una vida de lo que les sobra. Jesús, dice la Escritura, que lo entregó todo por amor a ti y por amor a mí. Todo. Él no detuvo nada para sí. Él dejó el trono de Dios, el trono de su Padre, donde Él reinaba con autoridad, y bajó para dejar su humanidad en la cruz, para que tú y yo fuéramos salvos. No escatimó nada, ni de su propia vida. Aun cuando estaba en la cruz, Él dijo: Señor, que no pase de mí esta copa, pero Señor, mejor que se haga tu voluntad y no la mía. Él estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Él no se quedó con nada. Hasta la última gota de sangre fue derramada en esa cruz, porque Él amaba y nos ama tanto que Él se entregó todo por nosotros. Pero desafortunadamente hemos vivido en un mundo materialista, en donde a Dios le damos lo que nos sobra. Y la enseñanza de hoy es confrontativa para ti y para mí, porque tenemos que aprender a qué estamos dispuestos en nuestra vida cristiana. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo mejor de nuestra vida o todo aquello que nos sobra?
Jesús dio todo, no se quedó con nada. Y le está diciendo a los discípulos, viene el tiempo en donde yo voy a ser entregado. ¿Ve lo que está haciendo esta viuda? Esta viuda está entregando todo. Así será el sacrificio que nos espera a todos. Ustedes también tienen que decidir. O le entregan a Dios todo, o se quedan con aquello que para ustedes es importante. Pero aquí se trata de una entrega absoluta a Dios. Y esa es la primera enseñanza eterna de este pasaje. La primera enseñanza eterna es que Jesús lo dio todo por amor a nosotros. Y esa es la similitud que hay entre la viuda y Jesús. La viuda dio todo lo que tenía. El mundo le da a Dios lo que le sobra. Pero Jesús nos muestra que Él dio su amor para nosotros y que no se quedó con nada y no se escatimó nada para hacer que tú y yo fuéramos salvos. Amén. Para que tú y yo fuéramos salvos. Y la segunda parte de esta enseñanza tiene que ver con la actitud que hay en el corazón del hombre. La Biblia nos habla acerca de esta mujer. Regrésate a Lucas 21, porque ahí es donde está la clave de algunas palabras interesantes en esta mañana. En la segunda parte, que habla de la actitud del corazón del hombre, nos habla que Jesús observa todo lo que hace nuestro corazón. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, Jesús lo tiene en el radar. A Jesús no se le pasa absolutamente nada. Jesús observa lo que está haciendo el hijo, la hija, el cristiano, el creyente. Y ese es el primer principio en la segunda parte de esta enseñanza, que Jesús observa lo que sucede. Ante los ojos de Dios no pasamos desapercibida nuestra actitud. O no pasa desapercibida nuestra actitud. Él observa todo. Él lo mira todo. Hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, Él lo observa. Y dice la Biblia que Él observaba todo lo que estaba pasando ahí y ve a los ricos lo que venían haciendo. Ellos venían y depositaban en las ofrendas todo aquello que les sobraba. Y se escuchaba muy padre escuchar todo lo que ellos daban, pero su actitud en lo que ellos daban era totalmente irreverente, porque ellos no daban de corazón, sino ellos daban de lo que les sobraba, de lo que saqueaban de las casas de las viudas. Escogían para ellos lo mejor y lo demás que les sobraba se lo daban a Dios. ¿Cuántas vidas hay así que se quedan con lo más valioso para ellos y para Dios lo que les sobra? Tiene que ver con la actitud del corazón. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos. No es lo mismo ver hacer algo y decir, ¡ay, están dando muchos! Pero ¿con qué actitud lo están dando? ¿Con qué actitud hacemos lo que hacemos? Vean que Jesús no observa nada más por observar. Él analiza el corazón del hombre. Y Jesús sabe que lo que ellos están echando ahí no es de un verdadero corazón, es de lo que le están sobrando. Porque Jesús mira el corazón del hombre. Y dice que ellos echaban en el arca de las ofrendas de los que les sobraban. Y entonces, cuando en ese momento están pasando los ricos, aparece en la escena una mujer viuda. Recuerden ustedes que las viudas en ese tiempo eran socorridas por el dinero que ingresaba al templo. Los huérfanos, las viudas, los desamparados,
Este dinero que se recolectaba en el templo era para el sustento de las viudas, para el sustento de los huérfanos, para los desamparados. Y algo bien importante, que esta viuda, y escucha bien lo que voy a decirte esta mañana, esta tarde, esta viuda aprendió a no depender del hombre, sino a depender de Dios. En los tiempos de dificultad, en los tiempos difíciles, tenemos que tener confianza en Dios. Porque es bien claro lo que nos está diciendo la Escritura. Dice que esta mujer echó 2 blancas. Cuando tú te vas al griego, estas 2 blancas en griego eran las leptas. Y las leptas eran unas monedas de escaso valor, de insignificante valor para el pueblo judío. No tenían valor estas monedas. Es más, en ese tiempo había una ley judía en donde se les prohibía echar 2 leptas. Y quien las daba tenían que ser las mínimas personas. Esas leptas, dice el libro de Marcos, que era un cuadrante. Y 16 cuadrantes más o menos tenían el valor de un dracma, algo así. Y de un denario, perdón. Y ese denario era el salario de un día. Es decir, que esas 2 moneditas blancas, esas 2 leptas que esta mujer echaba en el ofrendero, no tenían ningún valor para ese pueblo. Y estaba prohibido poner monedas así. Porque imagínate recoger tantas monedas en ese tiempo de este valor, pues era insignificante, no tenían un valor importante para ellos. Para el pueblo de ese tiempo, los que lo recolectaban no tenían ningún valor esas 2 monedas, pero para la viuda sí era importante 2 moneditas. Y si juntaba 16 formaba un denario que era el salario de un día. Por lo tanto, dice la Escritura que esta mujer pobre echó todo el sustento que tenía. Ese día ella se quedó sin nada, sin ninguna lepta en su bolsillo. ¿Qué iba a pasar con esa viuda ese día? Que no tendría ya más que llevar de sustento a su casa porque no tenía absolutamente nada. Ese día ella había dispuesto su corazón para entregar todo lo que ella tenía a la obra de Dios, al templo de Dios, para la obra que se iba a realizar. Es decir, que esta mujer de su pobreza echó todo. Y la Biblia nos habla que ella era muy pobre. Muy pobre. Ahora bien, si esto pasó con la vida de esta mujer, ¿por qué nos narra la Escritura este pasaje? Porque hay algo bien interesante que tenemos que aprender aquí. Un principio divino, un principio eterno, que la Biblia nos quiere enseñar. Lo primero que nos quiere enseñar Dios aquí es que esta mujer amaba a Dios con todo su corazón. Ella tenía un concepto correcto de quién era Dios en su vida. Así como Job sabía quién era Dios y conocía su soberanía, él pudo en el primer evento y suceso de su vida catastrófico, cuando pierde todo, bienes materiales, casas y todo lo demás, hasta sus hijos, él pudo decir: Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Y cuando en el segundo evento que sucede en la vida de Job, donde en la plática de Dios con Satanás y le dice piel por piel, carne por carne, hueso por hueso, aquel hombre se queda con lepra, con enfermedad en la piel tan fuerte
que dice el capítulo 7, versículo 4, el mismo libro de Job, que le salían gusanos en su piel. Y cuando la mujer lo vio, lo primero que la mujer dijo es: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le contestó: ¿qué, mujer, habremos de recibir de Dios lo bueno nada más y no también lo malo? En los dos eventos que a Job le pasó fue la misma respuesta de Job. Job nunca le echó la culpa a Dios ni a Satanás, porque su confianza estaba puesta en la soberanía de Dios. Y lo primero que nosotros vemos aquí en esta mujer es que ella amaba a Dios con todo su corazón. Y hay un pasaje interesante en la Biblia que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer, entender esta parte, que cuando uno se entrega a Dios, se entrega porque le ama con todo el corazón. Y no escatima nada para Dios cuando se ama verdaderamente. Yo no quisiera preguntarte esta mañana cuánto tú amas a Dios, porque seguramente podré escuchar amenes, porque seguramente escucharé gloria a Dios, pero en verdad, en tu corazón, ¿amas a Dios para entregarle todo a Dios en tu vida? Para entregarle todo lo que tú eres a Dios. No escatimar nada en tu vida. No escatimar ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada para darle a Dios lo mejor de ti. Esta mujer viuda llegó a amar a Dios con todo su corazón, que lo demostró dándolo todo. Cuando se ama, se demuestra. Es el segundo punto. Cuando se ama a Dios, se demuestra. No se dice, o si se dice, pero se demuestra. Porque muchas veces podemos decir: yo amo a Dios con todo mi corazón. Aquí la pregunta es: ¿cómo lo demuestras que lo amas? Y la mejor demostración de amar a Dios es darlo todo de mí. Todo de mí. Pareciera que nos han enseñado distinto. Porque muchas veces esperamos de Dios todo lo bueno, que no nos falte nada. Nos han enseñado quizás un evangelio falso, de que lo debemos de tener todo como hijos de Dios, y que no debemos de sufrir, y que no debemos de pasar por momentos adversos, y que con solo una ofrenda Dios es capaz de multiplicarla, y que nos digan: trae toda tu ofrenda al altar para que Dios te bendiga y te multiplique. Falsas enseñanzas. Cuando se ama, se entrega todo. No se queda uno con nada. Cuando se ama, se está dispuesto a darle todo a Dios. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de bienes materiales ni de dinero. Estoy hablando de una correcta actitud en tu corazón. ¿Me estoy explicando? De una correcta actitud en tu corazón, que cuando se ama a Dios se le da todo. Lo mejor de ti para Dios. Esta mujer se entregó por completo a Dios. Es el tercer punto de esta segunda parte de la enseñanza. La primera, te dije, tiene que ver con un propósito eterno, en donde en la viuda con Jesús hay una similitud de que Jesús lo entregó todo por amor a nosotros. Pero la segunda parte habla precisamente de la actitud del corazón que hay en el hombre creyente para con Dios.
Y en esa actitud, lo que podemos encontrar primeramente aquí es que esta mujer, número uno, amaba a Dios con todo su corazón. Yo repito, si pregunto esta mañana cuánto aman a Dios, seguramente escucharé amén. Y tal vez puede ser muy sincera esa respuesta, pero la pregunta que habría que hacernos es: ¿cuánto estamos dispuestos a entregarnos todo por amor a Dios? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón a Dios. La segunda parte, el tercer punto que nos enseña este pasaje es que ella entregó todo lo que tenía, pero lo entregó, escúchame bien, con generosidad. Con generosidad. Es decir, que cuando tú le entregas tu tiempo a Dios, tu oración a Dios, no es por un compromiso. No es porque para que me vean que estoy orando, voy a orar. Para que me vean que estoy leyendo, voy a leer. Para que me vean que voy a la iglesia, voy a asistir. No, sino que la demostración de la actitud de aquella mujer fue por generosidad que había en su corazón. Es decir, que lo que yo voy a hacer tiene que nacer de una actitud o de un corazón generoso para con Dios. Voy a orar con generosidad. Voy a leer con generosidad. Voy a pasar un tiempo con Dios con generosidad. No para cumplir un protocolo en mi vida. No solamente para hacerle a los demás que estoy haciendo las cosas bien, como estos hombres se vestían con vestimentas largas para ser aplaudidos, para ser vistos por aquellos de su tiempo. No, la generosidad tiene que ver con el amor que yo le tengo a Dios. La generosidad de mi corazón tiene que ver con cuánta actitud yo me acerco a Dios de una manera sublime para con Él. La generosidad tiene que ver también con cuánto conozco a Dios. Cuánto representa a Dios en mi vida. Y cuando yo entiendo y conozco a Dios y sé quién es Dios, yo le daré a Dios con generosidad todo lo que tengo, todo lo que soy. Le daré mi adoración, le daré mi alabanza, le daré mi tiempo, le daré todo lo que soy, porque conozco a Dios y soy generoso en mi actitud para con Él. El cuarto punto es que aquella mujer dio con absoluta confianza a Dios. Ella dio con absoluta confianza, sabiendo que si ella se quedaba sin nada, Dios en su soberanía, Dios en su misericordia, tenía toda la capacidad y todo el deseo de bendecirla y no dejarla sola en ese tiempo. Porque acordémonos, hermano, que una de las cosas que Jesús siempre vigilaba y cuidaba era el sustento y el cuidado que deberían de tener para con las viudas y con los huérfanos. Entonces, lo que aquella mujer demuestra es la confianza absoluta a Dios, que en los tiempos difíciles Dios podía a ella sustentarla más allá de lo que ella estaba dando. Qué importante es poder nosotros tener confianza en Dios en los tiempos difíciles. Porque a veces en los tiempos difíciles nos guardamos todo. Y no somos capaces de poder hacer un análisis en nuestra vida y decir de cuántos somos nosotros o cómo estamos hechos nosotros para poder darle a Dios todo. Aún lo que pensamos que es tan valioso para nosotros, dárselo a Dios. Mira, Job conocía a Dios,
Por eso Job nunca atribuyó despropósito a Dios de lo que él estaba pasando. Job era un hombre que oraba. Cuando sus hijos se estaban divirtiendo, él estaba orando. Porque él decía, quizás mis hijos estén pecando o hayan pecado con su actitud. Él iba y oraba para que fueran santificados. La Biblia dice que él es un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando la segunda vez que viene Satanás delante de Dios, Dios le dice, mira, ahí está mi siervo Job, ¿no lo has visto? Que aún a pesar del primer evento, del primer suceso que pasó en su vida, donde perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo, aún en ese tiempo él todavía retiene su integridad. Porque cuando se es capaz de conocer a Dios, se puede uno mostrar delante de Él con esa confianza, con esa integridad en su corazón, de que a pesar de todo, Dios tiene en su soberanía la voluntad misma de podernos dar más allá de nuestras propias fuerzas. Y aquella mujer confiaba en Dios. Ella sabía y tenía la absoluta confianza de lo que ella estaba dando, lo daba de todo corazón. Aunque para la sociedad de ese tiempo, las 2 moneditas, las 2 leptas no tenían ningún valor, para ella sí. Y Jesús no vio, escúchame bien, no vio y no le puso la demasiada importancia a lo que ella estaba poniendo. Aunque sí lo dice en la Escritura y lo narra, pero lo que Jesús resalta es la actitud que aquella mujer tenía en su corazón delante de Dios, delante del altar. Y la última parte, o el último punto de esta enseñanza que nos hace ver aquí esta mujer, es precisamente que los sacrificios tienen que ver mucho más que el valor que nosotros le damos a las cosas de este mundo. Los sacrificios tienen que ver más, tienen más valor con las cosas que nosotros pretendemos o creemos que este mundo tienen más valor que las cosas de Dios. Ella ofreció un sacrificio de amor para con Dios, de amor para con su obra. Ella era viuda, ella necesitaba ese dinero. Ella podía haberse retenido ese dinero para sí misma, pero no lo hizo así. Ella demostró su amor para con la obra de Dios y para con Dios, llevando sus 2 moneditas al templo. Es decir, que ella tenía un amor a Dios y un amor al prójimo, porque ese dinero se ocupaba para los huérfanos y para las viudas. Y ella sabía que ese dinero podía ser ocupado y distribuido para gente que lo necesitaba. Y no escatimó absolutamente nada en su corazón por amor a Dios y a su obra. Qué interesante. Qué interesante poder ver a esta mujer entregándolo todo, no reservándose nada para sí mismo, demostrando con su actitud que ella amaba a Dios con todo su corazón. A Jesús, repito, lo que le interesó de este evento no fue el dinero, sino el corazón de aquella mujer que lo dio todo en el momento preciso, cuando Jesús la estaba viendo. Y no por quedar bien con Jesús ni con Dios, sino porque ese era su corazón. Esa era la actitud de su corazón. Hay un pasaje similar a esto, que tiene que ver también con darlo todo. Y también se refiere a una viuda, casualmente. Y está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Miren, vayan para ahí rápidamente. En el primer libro de Reyes, capítulo
17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y en ese momento dice la Escritura que ella le respondió y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vean cómo la vida tan difícil de una viuda. Pero escuche bien lo que viene a continuación. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué es lo que ella tenía? Un poco de harina para hacer una torta solamente para ella y para su hijo. Quizás no le alcanzaba para satisfacer la necesidad física del hambre en ese tiempo. Y ella en su mente dijo: mejor hacemos esto, primero es yo y después tú. Y Elías le dijo: no, primero soy yo y después eres tú. Es decir, que es primero Dios y después nosotros. A quien debes de darle el primer lugar en tu corazón es a Dios. Es que tengo necesidad, primero es Dios. Lo que la viuda en el libro de Lucas nos representa es el primer lugar que tú y yo tenemos que darle a Dios, con una excelente calidad. Y la viuda de Reyes nos dice también, Elías: no, primero tráeme a mí y después comes tú y tu hijo. Lo que primero nos quiere enseñar la palabra es: primero es Dios, lo mejor para Dios. Lo que estás dispuesto a darle a Dios, de lo mejor para Él. Y si es eso lo único que tienes, dáselo a Dios. Si lo único que tú tienes en tu corazón o en tu vida es tu corazón a Dios, tu amor a Dios, dáselo, entrégaselo todo, porque Él lo entregó todo por amor a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Él lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Y así es como tú y yo tenemos que hacerlo con Dios. Entregar todo lo que tú y yo tenemos. Qué lamentable que hoy en día no haya tiempo para Dios. Miren, yo les quiero de verdad les quiero decir algo tan importante. Y a veces no lo quiero decir porque ya a veces es muy repetitivo, pero casi todos los domingos vemos a las mismas hermanos y hermanas que vienen. Gloria a Dios por ustedes, qué bueno. Bendito Dios por sus vidas. Pero hay muchos que no sabemos de sus vidas. La pregunta es, y quizás yo esté equivocado, pero ¿dónde está su corazón? ¿Me explico? Tal vez estén en buen lugar y en buen correcto lugar. Tal vez, pero no sé. Pero me pregunto a veces, ¿cómo está el corazón del hombre? El corazón del creyente. Hace unos días platicaba yo con una persona
que tiene unas aspiraciones ahí de otra índole. Y me quedé pensando, no se lo dije, pero me quedé pensando, si con esa actitud te enfrentas para con Dios o buscas a Dios, serías excelente persona. Porque ella busca para este tiempo sus bienes materiales y entrega todo, tiempo, desvelos. Y yo le hice una pregunta al final de esa plática y le dije, ¿cuánto tiempo le das a Dios? Y se trabó, no me supo contestar. Y a mí eso es lo que me hizo reflexionar en la viuda. Porque muchas veces estamos más interesados en lo que bienes materiales, como Satanás le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene Job, todos sus bienes materiales y vas a ver cómo te maldice, vas a ver cómo habla mal de ti. Satanás sabe que la debilidad del hombre son los bienes materiales. Pero con Job se llevó un chasco. Porque Dios le dijo, mira, ¿no has visto a Job? Que aún a pesar de todo, a él no le interesan los bienes materiales. Él descansa en la soberanía de Dios. A él no le interesa el ganado que perdió. Aún sus hijos que tanto amaba, él lo entregó a Dios. Porque él dijo, Dios dio, Dios quitó. Su corazón es íntegro para con Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Y por eso aceptó la voluntad de Dios y entregó todo porque estaba dispuesto a hacerlo, porque conocía a Dios. Esta mujer, la viuda de Sarepta, ella le dijo, voy a hacer una torta para mí, para mi hijo, y me voy a dejar morir. Y Elías le dijo, no, primero yo. Primero tráemelo a mí. Pareciera una actitud egoísta de Elías, pero la enseñanza que nos quiere dar hoy Dios no es esa, sino la enseñanza que nos quiere dar Dios es que es primero Dios y después lo demás. ¿Están aquí? Primero es Dios y después lo demás. Sigamos leyendo para que podamos terminar esta mañana esta enseñanza. Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo siguiente, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Note por favor, hagamos un énfasis aquí. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquella mujer viuda fue e hizo como la ley decía. La ley decía que se le tenía que llevar al templo para las viudas y para los huérfanos cierta cantidad o monedas, y que esta moneda que no tenía mucho valor se le podía dar, pero en menor proporción, porque para ellos no tenía valor significante esas monedas, pero ella cumplió con lo que decía la ley de ese tiempo. Esta mujer fue e hizo como le dijo Elías. Y este es el gran contraste de la vida con el hombre en la actualidad. ¿Cuántos hombres hacen o cuántas personas hacen conforme a lo que Dios dice? Cuando mi corazón responde a lo que yo creo o pienso, no estoy respondiendo conforme a lo que Dios dice. Dios dice, entrégamelo todo. El hombre dice, me reservo lo más importante para mí. Entrégame tu corazón. Sí, Señor, pero la mitad nada más. Entrégame tu voluntad. Sí, nada más la mitad, Dios. Entrégame tu tiempo.
No, nada más la mitad, Dios, porque la demás lo ocupo para el trabajo, para todo lo demás. Entrégame lo que tú más amas. Miren, vean cómo está el contraste del corazón del hombre. Cuando sucede el primer evento con Job, la mujer no aparece en escena. Job pierde terrenos, pierde ganado, pierde sus hijos, pero no aparece en escena la mujer. La mujer aparece en la segunda escena, cuando le viene la enfermedad de la piel a Job. Ahí es cuando la mujer aparece en escena y ella lo ve y le dice: caramba, ya nos quitaron los bienes, ya nos quitaron los hijos, ahora tu enfermedad. ¿Estás viendo cómo estás, Job? Y todavía me retienes tu integridad. ¿Sabes? Maldice tu Dios y quítate la vida, hermano, porque esto ya no es vida para ti ni para mí. Ella aparece en la segunda escena porque ella pensaba que si él moría se quedaba viuda. Y la viuda en ese tiempo era mal vista quizás en su tiempo, pero además tenía que ser socorrida por su familia, por sus hijos. Y ella ya no tenía hijos. Lo había perdido todo. Quizás por su mente material pasó: ¿y ahora qué voy a hacer si este hombre se muere también? Hay veces que pensamos así en nuestra vida, materialmente, razonablemente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Job dijo: sí, me quitaron los bienes, me quitaron mi familia, ahora tengo esta enfermedad en la piel, los gusanos me salen, pero hay un Dios al que le amo con todo mi corazón, y yo no le voy a atribuir a Él absolutamente nada de lo que me está pasando a mí, porque lo amo con todo mi corazón. Porque lo amo con todo mi corazón, y Dios es Dios en mi vida. Dios es Dios en mi corazón. Dios lo es todo para mí. Y si tengo que entregar casas, hijos, mi piel misma, Él sabrá por qué suceden las cosas, pero yo lo amo a Él, porque Él me amó a mí primero, y porque Él se entregó por mí en su totalidad, por amor a mí. Y Él me demostró ahí en la cruz que Él murió por mí por amor. Y quizá yo era de esas moneditas, de esas leptas, que para la humanidad no tienen ningún valor, pero para Dios tú eres preciosa, precioso y valioso. Y Él lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, sin importar el valor que la sociedad nos da. Y Él por amor lo dio todo. La viuda de Sarepta hizo como le dijo Elías. Obedeció a la voz de Dios. Aquella viuda del libro de Lucas hizo lo mismo, cumpliendo la ley de su tiempo. La pregunta que yo quiero hacerte esta mañana: ¿qué harías tú hoy que tienes la palabra de Dios? ¿Cumplirás con lo que dice Dios? ¿O seguiremos pensando en que es primero yo y después lo demás? Elías le enseña a la mujer que primero es Dios y después su necesidad. Hoy el mundo está al revés. Hoy nos enseñan a anteponer nuestra necesidad delante de Dios, que primero nos satisfaga a nosotros para después le amemos nosotros a Él. No, con Dios es al revés. Primero es Dios y después los demás.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Así que el principio de este tiempo es: ¿cuánto confías en Dios en los tiempos difíciles? Como esté tu corazón, es como estará tu actitud. Como esté tu corazón, es como estará tu actitud. En los tiempos difíciles, ¿estarás dispuesto a darlo todo por amor a Dios? Aún en los tiempos de abundancia también. Porque Job dijo que recibiremos de Dios nada más lo bueno. Cuando todo está bien, lo amamos. Y cuando están mal las cosas, ¿no lo amaremos? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué respondes? ¿Amarás a Dios en los tiempos buenos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos aman a Dios en los tiempos difíciles? ¿Cuánto estás dispuesto a entregarle a Dios toda tu propia vida a Él? Todo. No quedarte con nada de ti. Vaciarte de ti mismo para darle a Dios todo. Lo que esta mujer nos enseña es que cuando se conoce a Dios con todo el corazón, no importa el tiempo que pase. No en tiempo si es difícil o no. Cuando se ama, se entrega todo. Cuando se ama, se entrega todo. No nos quedamos con nada. ¿Tú crees que Job no amaba a sus hijos? Tan lo amaba que él oraba por ellos. Pero Job amaba más a Dios. Más a Dios que todo lo demás. Esta mujer viuda amaba más a Dios que a su propia necesidad. Ella quería cumplir con la ley de Dios, con la ley de ese tiempo. La viuda de Sarepta cumplió más con lo que le dijo Elías que con su propia voluntad. Y termino diciéndote esto: ¿cuánto estás dispuesto tú a rendirle tu vida a Dios, cumpliendo con lo que Dios establece? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Estarás dispuesto a darle a Dios todo? Este mismo silencio pasó en mi vida hoy. Queremos de Dios lo mejor, pero no estamos dispuestos a darle lo mejor de nosotros a Dios. Y vamos a quitarnos esa falsedad, de ese falso cristianismo que nos han enseñado. Es al revés. Dale a Dios lo mejor de ti. Escúchame bien. Dale a Dios lo mejor de ti, porque Él ya dio todo lo que Él tenía por amor a ti. Repito, dale a Dios lo mejor de ti. No esperes nada más de Él, porque Él ya lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Y Él lo demostró en la cruz del Calvario. Ahora tú demuéstralo con tu actitud correcta, de que amas a Dios con todo tu corazón y que estás dispuesto a entregarle todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, porque lo amas y amas su obra. Amén. Entrégale todo esta mañana. Ríndete a Dios. Tú dices: es que yo llevo 20 años de cristiano, pero no me he rendido a Dios. Hoy puede ser un día donde dejes atrás aquellas cosas que para ti pudieran ser importantes,
Para la viuda las 2 leptas no eran importantes. Para ella lo importante era agradar a Dios. Para la sociedad de ese tiempo, las leptas eran insignificantes. Para ella lo era todo. Ella ese día se quedó sin nada, se vació de ella para agradar a Dios. Hoy vacíate de ti para que Dios llene tu vida. Ya dejemos esa vida o ese modo de pensar erróneo de que todo lo tengo que tener porque el Hijo de Dios tiene que prosperar. Sí, está bien, pero que eso no te robe el primer lugar en tu vida. Primero es Dios y después lo demás. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder